Presentamos hoy un libro que esconde un tesoro. El Señor nos lleva de la mano. Homilías privadas de Benedicto XVI. Dice el gran Higinio Marín, reflexionando sobre filosofía y sobre literatura, que los tesoros a menudo nos colocan preguntas que parecen irrelevantes, pero que son esenciales. Por ejemplo, ¿por qué los tesoros siempre están en islas? ¿O por qué siempre nos falta la mitad del mapa cuando vamos en busca de un tesoro? Permítanme en esta breve presentación del acto que les invite a buscar el tesoro escondido, a buscarlo esperando en tiempos de esperanza tan propia del Adviento. Y miren, que no nos falte una esperanza, pero que nos falte al menos la mitad del mapa, porque eso convierte a la vida en una hermosísima indagación, en una búsqueda. Y como hay que saber dónde buscar, y eso mismo ya forma parte de la dificultad de identificar lo que buscamos, les voy a proponer que busquemos en este libro. El Señor nos lleva de la mano. En medio de la desintegración, de los peligros, del mal embravecido, del colapso institucional, qué sé yo, de tantas negruras como nos acechan, he aquí esta isla del tesoro. El Señor nos lleva de la mano, esconde un tesoro. Este tesoro, eco de uno mayor, de un ancla, de una esperanza que no defrauda y que habremos de mantener, como todos los buenos tesoros, inalterables, ¿no? Que tienen un precio alto, un enorme valor también, y los habremos de mantener ahí, inalterables, al final de atravesar los mares y los desiertos de nuestra vida. En Stevenson y en la Isla del Tesoro hay ecos de la Isla del Tesoro. Nos hay también las 1001 noches en las cuevas del desierto, pero yo prefiero la palabra de Mateo 13. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Fíjense, crece oculto, como la semilla, como la levadura, y tiene un enorme valor. Ciertamente el campo, el libro, no es el tesoro, pero es el lugar donde está oculto. Y el Señor nos lleva de la mano a descubrirlo en estas homilías hasta ahora escondidas de Benedicto XVI. Para ello, para esta hermosísima indagación, pues nos hemos rodeado de los mejores compañeros de camino que hemos encontrado, que van a ver que son gente de mucha altura. Para ponernos en contexto, comenzamos en primer lugar de la mano de Marcela Jiménez Utiles. Ella es presidenta del patronato de la Fundación Internacional Ratzinger y es directora de la cátedra Joseph Ratzinger en la Universidad Católica de Ávila. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. La palabra es tuya. Buenas tardes. Es un privilegio estar hoy aquí con todos ustedes. No vamos a presentar otro libro más sobre Joseph Ratzinger Benedicto XVI, como podría ser lo habitual. En este auditorio de la Mutua Madrileña tenemos hoy el honor de presentar en Madrid la obra del teólogo Papa Benedicto XVI, El Señor nos lleva de la mano, homilías privadas. Quiero expresar mi agradecimiento por su amable invitación a don Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS y patrono de la Fundación Internacional Ratzinger, y a don Manuel Oriol, director de Ediciones Encuentro. Me complace enormemente introducir el acto junto a don Lorenzo Faccini, director de la librería Editrici Vaticana, en el que van a participar Monseñor don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el doctor Joseph Weiler, Premio Ratzinger 2022, considerado el Premio Nobel de la Teología. La obra El Señor nos lleva de la mano, homilías privadas, ha sido prologada por Monseñor Georg Eswein y editada en Roma por el padre Federico Lombardi, Ricardo Boiati y Luca Caruso. Consta de 2 volúmenes con un total de 135 homilías inéditas del Papa Benedicto XVI, homilías que no fueron pronunciadas, este es el hecho diferencial, en ningún acto ni en grandes celebraciones públicas. Al igual que el Papa León Magno, Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, pasará a la historia como uno de los pontífices más importantes de la Iglesia, no solo por sus homilías,
sino por su legado intelectual, teológico y espiritual. La vastísima obra que nos ha dejado el Papa Ratzinger es el resultado de una fecunda actividad teológica y eclesiástica, fruto a su vez de una larga etapa como académico, obispo, prefecto y papa. Al margen de su condición sacerdotal, la vocación de Ratzinger fue el estudio, la investigación, las publicaciones y, por supuesto, la docencia. Tuvo el don de expresar con gran claridad cuál es la esencia del cristianismo. Tras su elección como papa, ¿cuántos calificativos tuvimos que escuchar? Sin embargo, Joseph Ratzinger sirvió a la verdad, como indica su lema episcopal Cooperatores Veritatis, sin dejar nunca de definir, difundir y defender la doctrina de la Iglesia Católica. Hay quien habla incluso de calidad intelectual, precisamente por el modo en cómo afrontó con rigor tareas ingratas y difíciles. Ciertamente, nada consiguió enturbiar su entrega sincera a la Iglesia y menos aún su talla intelectual. Su pensamiento, profundo y sencillo a la vez que bello, constituye un gran legado llamado a perdurar para siempre. Sin duda alguna, la visión teológica del Papa de la Razón refleja continuidad, a pesar de esa falsa idea difundida en torno a la existencia de un primer y segundo Ratzinger, es decir, un Ratzinger progresista y otro conservador. Vivir es caminar. En este sentido, él mismo declaraba que en mi vida se hayan dado giros y cambios, no lo discuto, pero han estado basados en una identidad sustancial. He sido fiel a lo que siempre me ha importado. Por eso Ratzinger reconocía la máxima del recién proclamado doctor de la Iglesia, San John Henry Newman, que reza así: vivir es cambiar, y ha vivido mucho quien ha sido capaz de cambiar mucho. El estudio de su obra nos permite afirmar que Ratzinger se mantuvo fiel a sí mismo, al desarrollo de su pensamiento, y lo que es más importante aún, se mantuvo así hasta el final de sus días, tocado siempre en su corazón por el encuentro con el Señor, al que confesó su amor pocas horas antes de su muerte, el 31 de diciembre de 2022. El humilde trabajador de la viña del Señor defendió la verdad y la razón de un modo extraordinario, y como sostienen Monseñor Geiswein y el padre Lombardi, leyendo estas homilías se queda uno impactado por la continuidad de espíritu y método que caracteriza toda la predicación de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, desde el principio. Así pues, debemos agradecer a las Memores Domini y también a los editores del libro el valioso material homilético reunido en esta obra. Acercarse a Ratzinger, un espíritu de fina sensibilidad, capaz de percibir la verdad, el bien y la belleza, interpela y nunca deja indiferente al lector. Ratzinger figura entre los autores católicos más leídos en los círculos culturales laicos. Su teología es admirada por el carácter abierto y ecuménico. Es una teología que descansa en la obediencia a la Iglesia y en el amor a Dios. En cuanto a las homilías privadas del Papa teólogo, es menester decir que en ellas hay un continuo sacar agua de la profundidad de las fuentes. Son homilías en las que se percibe inteligencia, gran conocimiento y sabiduría, puesto que son el resultado de una larga y rica trayectoria teológica, filosófica y humana. En el arte de la homilía, Benedicto XVI es un verdadero doctor. Su ejemplar hermenéutica se basa en la solidez de los textos y en la atenta escucha de la escritura. Lo más destacado de las homilías pronunciadas durante el periodo de 2005 a 2013, momento de su renuncia al ministerio petrino activo, sin duda es la profunda unidad teológica y espiritual que las recorre. Son predicaciones en las que Ratzinger expresa con convicción que la fe cristiana no es solo una teoría moral o una herencia cultural, sino el encuentro personal con Cristo vivo, que renueva la razón, purifica el corazón y transforma el mundo. Desde sus primeras homilías, Benedicto XVI señala que la Iglesia vive porque Cristo vive y que su misión no se apoya únicamente en proyectos humanos, sino en dejarse guiar por el Señor y en caminar cogidos de su mano, como dice el título de la obra que estamos presentando. Las homilías del Papa alemán buscan mantener a la Iglesia centrada en la primacía del Logos, en el poder del amor divino y en la belleza eterna.
Cristo crucificado y resucitado. En ellas hay tres grandes ejes relacionados con la grandeza de la fe, la búsqueda de la verdad y la esperanza alejada de toda utopía. Uno, la cristología, pues Cristo es el rostro de la verdad y del amor de Dios. Su señorío no oprime, sino que libera. Dos, el diálogo fe y razón, porque para Ratzinger el cristianismo no apaga la inteligencia, sino todo lo contrario, la ilumina y plenifica. De ahí que insistiera a menudo en la necesidad de recuperar la esencia de la universidad y en redescubrir así una razón abierta, ampliada o ensanchada, capaz de combatir cualquier reduccionismo positivista. Ratzinger debatió cara a cara con los iconos del ateísmo, la dictadura del relativismo, el indiferentismo o el nihilismo, pero sobre todo hizo frente a la abdicación del uso de la razón. Y en tercer lugar, la espiritualidad de las virtudes teologales. La fe no se encierra en lo privado, ni es pura teoría, sino una praxis. En la fe cristiana se manifiesta la razón, como se desprende del encuentro entre Atenas y Jerusalén. Así la razón, abierta a la luz y al amor de Dios, es el camino hacia la verdadera esperanza cristiana, una esperanza que no defrauda en los momentos más arduos, en las crisis más agudas o en las pruebas más dolorosas. Durante una celebración en la capilla privada del monasterio Mater Ecclesia, el Papa emérito decía en 2014: hay muchos de nuestros contemporáneos, incluso cristianos, que ya no conocen ni siquiera lo mínimo de la fe cristiana. He aquí por qué se oye hablar de analfabetismo religioso. Por eso es importante el deseo de conocer, de ir al encuentro de aquel que viene a nuestro encuentro. Las homilías de Benedicto XVI van directamente al corazón del cristianismo. Dios, que es amor y desea llamar al hombre a participar en su vida y a irradiarla al mundo, se hace cercano, entra en la historia de la humanidad y acampa entre nosotros, como celebraremos en pocos días. Quiero, por tanto, finalizar esta breve introducción deseándoles a todos ustedes y a sus familias una feliz y santa Navidad e invitarles a conocer la Fundación Internacional Ratzinger, una institución sin ánimo de lucro creada en España y dedicada a nivel mundial a preservar, promover y difundir el pensamiento y la obra de Joseph Ratzinger Benedicto XVI. Si desean saber más acerca de la composición de nuestro patronato, de los miembros del Consejo Asesor o de la red de académicos, así como los fines y objetivos de la Fundación, pueden visitar nuestra página web. Les agradecemos de antemano cualquier colaboración que deseen ofrecernos. Muchas gracias. Vivir es caminar en fidelidad, dejándonos guiar. Muchas gracias, Marcela. Mateo 13 puede leerse también al revés, ¿no? En esa guía, en esa búsqueda al tesoro, no solo encontramos a Dios, sino Dios nos encuentra primero a nosotros, la primacía de la gracia, Él se deja encontrar. Y en este campo, después de la introducción de Marcela, contamos hoy con Lorenzo Facchini. Él es laico, padre de familia, es periodista, les iba a decir de los buenos, es periodista, escritor, traductor. El Papa Francisco le nombró miembro del Dicasterio para la Comunicación y es director de la librería Editrice Vaticana. Le van a escuchar decir, no estaba preparado cuando he conocido su texto, que hay un tesoro, ¿no? Hay un tesoro de fe, de razón y de sabiduría. Cuando quiera, Lorenzo. Buenas noches. Agradezco sinceramente a Ediciones Encuentro por haber publicado este volumen de homilías de Benedicto XVI, así como a todas las entidades involucradas por haber organizado este encuentro de presentación y por haber tenido la amabilidad de invitarme a saludarle
en nombre de la Librería Editrice Vaticana. Mi saludo incluye también a la Fundación Ratzinger y a su presidente, el padre Federico Lombardi, que me ha pedido que agradezca a cada de ustedes su interés hacia este libro. El Señor nos lleva de la mano. Permitidme una broma. La portada de encuentro es más bonita que la nuestra. Venid. En los últimos días hemos presentado en Roma el segundo volumen de las homilías inéditas de Benedicto XVI, titulado Dios es la verdadera realidad. En esa ocasión, el padre Lombardi, que durante años fue director de la sala de prensa de la Santa Sede y por tanto estrecho colaborador del Papa Benedicto, ha definido este volumen, el Señor nos lleva de la mano también, como un pequeño gran tesoro. En ese momento me permití, perdonadme el descaro y un poco de audacia, corregir al padre Lombardi, preguntándole si podía quitar el adjetivo pequeño y dejar solo el gran. Porque, como pondrá de manifiesto nuestros interlocutores de esta noche, el profesor Weiler y Monseñor Arguello, a quien agradezco vivamente por su presencia y sus palabras, son realmente un tesoro de fe, sabiduría y razón. Un tesoro de fe porque es Papa quien nos habla, y nos habla como Papa, pero me atrevería a decir más como sacerdote, como guía en la fe, llevar a Cristo para que Dios sea conocido y su reino venga entre nosotros. O mejor dicho, para que seamos capaces de reconocer los signos del reino de Dios. Este me parece es el grande aporte que cada guía espiritual puede darnos. En el Papa Benedicto, en cada Papa, la cual encuentra esa certeza y su ancla. Además, es un tesoro de sabiduría porque en esta homilía se condensa un conocimiento de la Escritura, de los padres de la Iglesia, de la teología y de la historia de la espiritualidad que tiene pocos iguales en los tiempos recientes. En la homilética de Ratzinger se unen el hombre de fe, el hombre de estudios, el hombre de Dios. Su sabiduría fue límpida en cada página, con el rigor intelectual que le es propio y al mismo tiempo con la mirada amorosa que, quién sabe, como enseña Agustín, el autor más citado en estas páginas, que amando se conoce mejor el objetivo de nuestro conocimiento. Un tesoro de razón en definitiva, porque en las homilías Benedicto miraba al mundo, a la historia, a la actualidad, con la mirada de la fe, una mirada que abre y no cierra, que ilumina y no oscurece, que conecta y no separa. Gracias pues a Edición Encuentro y a Fundación Neos, gracias a quienes nos ayudarán a entrarnos en este libro y gracias a cada uno por ustedes por vuestra presencia y disculpe el terrible español. Bienvenidos, muchas gracias. Muy buenas noches, profesor Joseph Weiler. La verdad es que estaba pensando que es ciertamente un acto divulgativo, un acto con una dimensión cultural, pero es también en buena medida una reunión de amigos, ¿no? Que sea en pequeña medida, pequeño, gran tesoro, ¿no? Está con nosotros el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal don Antonio Medina Rouco Varela. Y está a mi izquierda el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, jurista internacional de prestigio, Premio Ratzinger 2022,
Premio Ratzinger, alguno diría, a pesar de ser judío, no, por ser judío, amigo de Benedicto XVI. Profesor Weiler, ¿cómo conoce usted a Benedicto XVI? Cuéntanos un poco de esta amistad tan entrañable, ¿no?, que vamos a ver en imágenes. Disculpa, soy un poquito nervioso. Es normal. Posiblemente el único judío en esta sala. Me siento un poquito como Daniel en el pozo de De los leones. No tienen hambre estos leones, no se preocupen. La amistad ha empezado cuando he publicado en 2003 este libro La Europa Cristiana. Papa Juan Pablo me ha invitado a una audiencia, ma Ratzinger me ha enviado un pequeñito palabra, una nota que le gustaba el libro. Pero la primera vez, que disculpad mi español primitivo, la primera vez que lo encontré en persona fue después de la causa de Lao Tzu, cuando he conseguido revertir la decisión de la sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han decidido 7-0 que Italia, que hay el crucifijo en las escuelas públicas, me han invitado a defender a Italia en frente de la gran sala. Fue un éxito, 15-2, que no hay violación de derechos humanos. Ratzinger fue muy contento y me ha invitado a encontrarlo en persona. Han fijado la fecha, pero después era la fecha un día después la canonización de Juan Pablo. Entonces debo cancelarlo. Pero después, con una delicadeza, ¿es español delicadeza o italiano? Delicadeza. Invitado en la última semana como papa, porque imagino que él imaginaba que quería encontrarlo como papa. Entonces, fui ahí con 2 de mis hijas jóvenes. Si puedo... Sí, tenemos la foto para poderla ver. Ratzinger fue el Panzer Cardinal, el Rottweiler. No, es una persona delicada, casi tímido, muy caloroso, muy humano. Fue una experiencia conmovedora para mí, este primer encuentro en persona. Y así ha empezado la amistad. Segunda vez, hay una cosa que se llama el Ratzinger Schulkreis, que es un convenio cada año de alumnos y alumnos de alumnos, los nietos de Ratzinger. En 2016 o 2017 me han invitado a dar el keynote, el discurso de apertura del Ratzinger Schulkreis. Y yo he mandado una carta diciendo que es un error, porque nunca fui un alumno de Ratzinger o de alumno de... Y me han dicho, disculpa profesor, fue Ratzinger mismo que ha insistido en invitar. Y yo he pedido, el Papa Emérito estará ahí en persona, y me han dicho no. Pero no podía rechazar este invito, pero ha hecho una sorpresa, porque después del convenio que fue al Castel Gandolfo, fue una coche que me ha portado al Vaticano, a esta pequeñita casa donde vivía Ratzinger. Y ahí, 1 hora y media de teología pura, un discurso profundo con Ratzinger. La mayor parte fuimos de acuerdo, pero no sobre todo. Tercera vez, fue un mes antes de que el Papa murió, la ocasión de este premio Ratzinger.
Esto es el último foto oficial de Ratzinger. Y también era conmovedor, porque fue muy frágil, se dice, frágil, pero como siempre, muy agudo. Pero al fin, también hoy cuando vienen lágrimas, porque las últimas palabras que me decía fue: profesor, no olvidar recordarme a tus 2 hijas. Imaginas, ha encontrado las hijas 12 años prima, posiblemente 10.000 personas, y ha recordado los 2 hijos, profesor, a una pequeñita coda. Porque naturalmente ha enviado una carta de agradecimiento, etc. Lombardi y Genshwein, que son las prefacios a este libro, Lombardi me contaba que después Genshwein ha dicho que la última cosa que ha leído a Ratzinger antes de morir fue mi carta. Raro, ¿no? Emocionando. Gracias. Esto es mi conocimiento con Ratzinger. No son compartimentos estancos, hay una continuidad. Nos vamos de la vida y del recorrido tan entrañable que nos ha hecho el profesor al libro. No sé si aquí alguien necesita que le presentemos a don Luis, a Monseñor don Luis Argüello. Es un palentino, arzobispo de Valladolid, obispo auxiliar de Valladolid, secretario general de la Conferencia Episcopal, y seguro que le ven mucho en los medios, algo más de lo que él querría. Presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis, muy bienvenido a su casa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la naturaleza y el lugar de la homilía dentro de la liturgia? Sobre todo después de haber leído, como usted se ha leído el libro. Bueno, me alegra, ¿no?, que sitúes por ahí mi primera intervención, ¿no?, porque yo creo que es importante recordar algo que parece evidente, ¿no?, y es que hablamos de homilía y esto forma parte de la Eucaristía. Y la homilía que se produce en la mesa de la palabra, de las 2 mesas que tiene la Eucaristía, ayuda a entrar en el misterio que la Eucaristía significa. Y además, la homilía, teniendo como referencia la palabra proclamada en la mesa de la palabra, se dirige a un pueblo, en este caso a un pequeñísimo pueblo, pero nunca la homilía es privada, me permitiría casi corregir el título, ¿no?, porque siempre el acontecimiento eucarístico, la palabra proclamada y la palabra comentada en este género literario que es la homilía dirigida a un pueblo, trata de ayudar a poner en contacto a ese pueblo con la palabra que luego en la otra mesa se hace carne y se entrega y nos invita a salir al mundo del que hemos venido para ser testigos. En este sentido yo creo que estas homilías en las que se cumple lo que la otra parte del título dice, ¿no?, el Señor nos lleva de la mano, en este caso comentando diversos domingos fundamentalmente de los llamados tiempos fuertes de la vida de la Iglesia, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, con algunas otras homilías, sobre todo dedicadas a la Santísima Trinidad y algunas fiestas de la Virgen, de los santos. Yo creo que ayudan, desde mi punto de vista, a poner de manera permanente a lo largo de todo el recorrido a quien escucha estas homilías y se acerca a la palabra
en contacto con tres, digamos, dimensiones que yo creo que a Benedicto XVI le han preocupado especialmente y que han constituido algunos de sus escritos mayores. Una, ser consciente del mundo, de la sociedad en la que vivimos y de la que forma parte ese pueblo. Una sociedad, especialmente en nuestra zona del mundo, secularizada, o que ha aprendido a vivir como si Dios no existiera, y que vive a Dios incluso como una cierta amenaza, que se resiste a ser, como comenta en una de las homilías dedicadas al Domingo del Buen Pastor, cuarto del tiempo de Pascua, a ser oveja y a reconocer a un pastor, aunque ese pastor quiera llevar sobre sus hombros la oveja, porque la autonomía parece resistirse a que alguien nos lleve de la mano. Entonces hay siempre como este diálogo que forma parte de su pasión por el diálogo fe-razón, por la fe que luego va a ser parte de su escrito, que a cuatro manos va a tener la autoridad de Francisco, pero la autoría de Benedicto XVI en Lumen Fidei, ¿no? El carácter luminoso de la fe aparece en estas homilías. Como también otra de las problemáticas del tiempo, ¿no? En esta, diría yo, eclesiología eucarística que Benedicto XVI despliega, que es la crisis del cuerpo, la crisis de la corporeidad, tanto en la misma comprensión de lo humano como en lo que significa también para los creyentes el cuerpo eclesial. La Iglesia, que siendo pueblo de Dios tiene la forma del cuerpo de Cristo, con lo que cuerpo expresa y significa, ¿no? Es fragilidad, pero es capacidad de relación, es real y al mismo tiempo con una capacidad de buscar, de trascender, de desear, ¿no? Entonces, esta carnalidad del cuerpo aparece también en lo concreto de las referencias, ¿no? En una de las homilías en las que habla es la del Jueves Santo, de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, habla de dos concreciones clarísimas de la corporeidad. Una es la cena, es la necesidad de comer, con todo lo que eso expresa. Pero, claro, el Papa nos ayuda a caer en la cuenta de que así como en la comida natural nuestro cuerpo asimila lo que come, en la comida eucarística es al revés, vivimos como una suerte de expropiación para ser asimilados por el cuerpo que comulgamos, para configurarnos cada vez más y mejor con ese cuerpo que es cuerpo de Cristo, que frágilmente vivimos en la Iglesia, pero que expresamos sacramentalmente, siendo lo que somos. Y el tercero de los grandes asuntos, ¿no?, que me parece a mí que están en la preocupación del Papa Ratzinger, ¿no?, es todo lo que tiene que ver con el tiempo. Y la Eucaristía es un sacramento que, situado en el tiempo, le abraza. Porque en la Eucaristía está el acontecimiento de nuestra fe, la Pascua, pero se anticipa el octavo día. Se anticipa la plenitud. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y esta pasión que tiene Benedicto XVI por el tiempo, que Ratzinger había escrito una escatología, y la importancia que tiene hoy hablar de escatología, es decir, hablar de la vida eterna, hablar de la plenitud del tiempo, hablar de la radicalidad de nuestra esperanza, que esto pone en crisis el progreso y los progresismos, el propio progreso que a su vez está ya en crisis por sí mismo.
pero que también nos ayuda a mirar el pasado. Y digo mirar el pasado mirando a alguien que es testigo de la alianza primera, ¿no? Como la historia santa que el Señor hace con nosotros. Hoy, frente al espíritu de la cancelación, que mira con vigilancia ideológica todo lo que ha ocurrido en el pasado, y frente a la falta de esperanza o de querer construir la esperanza también de manera ideológica a la hora de mirar el porvenir, esta ayuda que las homilías del Papa nos ayudan a realizar para situarnos en el tiempo, yo creo que tiene una especial belleza. Termino. La cena y la esponsabilidad. Porque en la plenitud del tiempo, en la propia Eucaristía se anticipa un banquete de bodas. También ahí aparece lo concreto de la corporeidad, en la significación que tiene en el hoy del tiempo los desposorios, la alianza matrimonial, porque en la Eucaristía, mi cuerpo por vosotros, hay una analogía con lo que el matrimonio, con lo que el sacramento del matrimonio significa y expresa. No en vano la palabra alianza ayuda para comprender tanto la alianza matrimonial como la alianza nueva y eterna para el perdón de los pecados, que se sella con la sangre, palabras que antes de levantar la copa en cada Eucaristía contemplamos y escuchamos. Cojo el hilo del tiempo para plantearle al profesor. Estamos en tiempo de Adviento, el libro se abre por el tiempo de Adviento, después del prólogo y de la introducción. No deja de ser un teólogo profundo en las homilías, ¿no? De divulgar, pero de divulgar muy profundamente, ¿no? Uno empieza a leer por ahí, por el principio, por este tiempo de Adviento, y se encuentra exégesis, pero se encuentra catequesis, se encuentra teología, se encuentra espiritualidad, con muchísima profundidad. Sí. Prepararme por esta noche, como broma, he pedido a la inteligencia artificial ¿qué es la homilía católica? Y la primera cosa que dice la inteligencia artificial no es una exégesis académica. No han leído la homilía de Ratzinger. Es cierto que sus homilías no están dirigidas a teólogos, están en una parte de la liturgia de la mesa. Siempre en función de pastor en sus homilías, dirigiéndose a su rebaño. Pero en el caso de Ratzinger no se puede separar el teólogo, posiblemente el mayor teólogo de últimos 100 años, de el teólogo del pastor. Ha conseguido combinar las dos cosas en una manera maravillosa. No está mal, pero la homilía supone para el pastor, para el ministro de la palabra, el tener que pasar por el corazón los textos y el contexto y la situación del pueblo de Dios, el momento en que vivimos, ¿no? También del año litúrgico, ¿no? O sea, está la riqueza de este libro sobre homilías, es que nos va acompañando en el año litúrgico. Hay algunos de los domingos del año litúrgico que se contienen las homilías de los 3 ciclos, A, B y C, de otros no. Pero bueno, en ese sentido yo creo que es importante el tener estos aspectos, ¿no? Por eso yo, incluso dejándome llevar por el título "El Señor nos lleva de la mano", me ha resultado especialmente significativas dentro de lo que
el Papa quiere, ¿no?, que es ayudarnos en la búsqueda de Dios y hacernos caer en la cuenta de que Dios también nos busca, esta experiencia de que Él nos lleva de la mano. Y entonces la homilía en la que se comenta el texto de Maús, en el que el Señor se acerca a nosotros como peregrinos, o las homilías que ya antes hice referencia del Domingo del Buen Pastor, me han resultado especialmente significativas. En la del texto de Maús, porque pone el corazón en el que en cada Eucaristía se hace presente la Pascua de Jesús, la cruz y la resurrección. Siempre es Viernes Santo, siempre es Pascua, siempre está el crucificado, pero el crucificado está vivo. En la Iglesia siempre es Viernes Santo, pero también siempre es Pascua, porque estas dos realidades están siempre juntas. Y desde ahí, en esta homilía, como clave del acompañamiento de la interpretación del texto, era necesario que el Mesías sufriera. Nos propone la cruz como verdadera gran señal de los cristianos, como camino y como método a la hora de abordar las diversas situaciones, pudiendo mirar la cruz porque Cristo está vivo, pero sigue teniendo las marcas de la cruz. Siempre vivimos de la cruz del Señor y el crucificado está siempre ante el Padre con los brazos abiertos, rogando por nosotros. Me llama también especialmente la atención de esta colección de homilías que prácticamente todas terminan con una oración, que todas terminan diciendo amén. Quizás alguno de los mismos está hablando de la cruz en Adviento. La madera de la cuna de alguna manera preconfigura el leño de la cruz y por lo tanto tiene sentido hablar de la cruz en Adviento como usted está haciendo. Claro, Adviento, situado en el principio del año litúrgico, es la forma de la Iglesia. De hecho, la celebración misma de la Eucaristía nos sitúa siempre en esperanza. Adviento no solamente es la primera parte del año litúrgico, sino que es la forma de vivir en el tiempo. Adventus, dirigidos hacia el que viene, sabiendo que nosotros, mirando hacia el que viene, también caminamos para que se produzca este encuentro. Y es posible la esperanza precisamente porque en la Eucaristía se aviva nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Y la fe en la presencia de Jesucristo resucitado, dando la vida por nosotros, cuerpo entregado, sangre entregada, de manera permanente, para siempre, en un para siempre que emerge en cada momento, en cada hoy del tiempo, es lo que hace que podamos caminar en esperanza, atravesando conflictos, dificultades, desiertos, cruces pequeñas, porque la cruz del Señor es nuestra esperanza. Profesor del tiempo, no tanto del Kairos como de nuestro Cronos, la cronología, nuestro tiempo. Usted ha estudiado mucho nuestro tiempo y el secularismo, nuestro tiempo. ¿Qué le parece que aporta Ratzinger, Benedicto XVI, en concreto a la relación entre los estados y el hecho religioso? Esto como jurista, y las iglesias particulares también, ¿no? Y esto dentro de un tiempo de una secularización, de un secularismo, nosotros incluso a veces hablamos de secularización interna dentro de la Iglesia para describir algunas realidades, ¿no? Por desgracia,
más y más vivimos en una edad confesional nueva, la confesión del secularismo. Pero quiero dar un ejemplo del pensamiento de Ratzinger. Todos nosotros aquí creemos en la libertad de la religión. Es una parte indispensable del Estado democrático liberal. Pero el Estado democrático liberal también insiste en la libertad frente a la religión. En un sentido es el rechazo del antiguo Estado confesional católico. Como decía, ahora más y más vivimos en un Estado confesional secular. ¿Cómo explica la teoría democrática liberal la libertad frente a la religión? Si, por ejemplo, se elige un gobierno socialista, esperamos, en nombre de la democracia, políticas socialistas. Si se elige un gobierno neoliberal, también esperamos políticas neoliberales. Entonces, si se elige un gobierno católico, ¿por qué no deberíamos aceptar políticas católicas? Pero no. La libertad frente a la religión. Para los socialistas, el socialismo es su religión. ¿Por qué no libertad frente al socialismo? La teoría liberal democrática no tiene una respuesta convincente a explicar la libertad frente a la religión. Ratzinger fue uno de los arquitectos en el Concilio Vaticano II de esta parte de sus enseñantes en Dignitatis Humanae, que acepta la libertad frente a la religión. Ahora, lo creen o no, ha sido criticado por la derecha católica por ser demasiado liberal. Por ejemplo, en un influente libro de académico chileno Álvaro Vergara, 100 años de la separación Iglesia-Estado. Esta es una interpretación errónea de Ratzinger. Su defensa de la libertad frente a la religión no se deriva de una lógica liberal. Se deriva de una profunda lógica religiosa. La cohesión religiosa va en contra de la voluntad de Dios. La religión, enseña Ratzinger, puede florecer solo en condiciones de total libertad. Libertad externa frente a las autoridades públicas, pero también libertad interna. Solo cuando yo sé que soy libre de decir no a Dios, mi sí a Dios a un valor religioso. Eso es la teoría de Ratzinger que explica la justificación de la libertad frente a la religión. No lógica liberal, lógica profunda religiosa. Y por lo tanto, es la religión que da la respuesta más convincente al dilema de la libertad frente a la religión, una respuesta a lo que la teoría liberal democrática no tiene respuesta. Don Luis, concluimos. Sé que es difícil en 2 minutos, pero no quiero que pierda usted el tren, que ha hecho el esfuerzo, se vuelve para Valladolid. Y en 2 minutos es complicado esto, pero parece que hemos empezado a hablar de política. Yo había oído por ahí algunos oráculos decir que en las homilías no se debe hablar de política. ¿En las homilías se debe hablar de política? Sí, no. Y en el caso de que sí, ¿de qué tipo de política? ¿De qué tipo de política? Bueno, en las homilías se comenta la palabra de Dios, vengo insistiendo a lo largo de toda esta velada, en relación con el contexto, con lo que ocurre. La referencia es la palabra de Dios.
que nos ayuda a situarnos en el tiempo con esperanza. Y lo que descifra la esperanza es el reino de Dios. Y el reino de Dios que no es de este mundo, pero que germina, en el que aparecen brotes, parábolas, signos, sacramentos del reino de Dios, pasa por categorías de verdad, de justicia, de paz, de amor, de perdón, de vida. Y esto está en el hondón de lo que son las referencias polares básicas de la doctrina social de la Iglesia, que son la dignidad humana, que conecta con esa afirmación del respeto radical en el coloquio Dios, hombre, gracia, libertad, y al mismo tiempo la propuesta del bien común, que en la comunión de los santos, que se hace sacramento en la Eucaristía, se visibilizan. Entonces ese coloquio entre la sagrada dignidad de un Dios que se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra carne, que se hace cuerpo y cuyo cuerpo aparece sacramentalmente en la Eucaristía, y la comunión, provoca que la homilía sea una educación evangélica que tiene consecuencias para la polis, que tiene consecuencias para la ciudad. Las dificultades para traducir esto, por una parte, tienen que ver con que lo político está secuestrado por las formas contemporáneas y fundamentalmente de la partitocracia de entender lo político. Pero lo político es todo lo que tiene que ver con la polis, con la ciudad, con la ciudadanía, ¿no? Con nuestra propia condición de ser sociales, que además comulgamos el cuerpo de Cristo y comulgamos a un pastor que se hace cordero y a un cordero que quita el pecado del mundo. Y al cordero que quita el pecado del mundo, diciendo amén, cuerpo de Cristo, le comulgamos para ser enviados a vivir la misma misión del cordero, con la pedagogía del cordero que da la vida, para arrancar el pecado del mundo y anunciar la verdad, la justicia y la plenitud de los bienes, shalom, la paz. Evidentemente esto tiene consecuencias políticas, no de política partidista y estas cosas, ¿no? Pero sí para la edificación de la ciudad, sin duda. En una de las primeras homilías de Adviento, Ratzinger dice: esto es el Adviento, la venida del emperador, del emperador del mundo, del emperador del mundo. Cómprense el libro. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, profesor Weiler. Ha sido un placer. Quiero que quiere decirle que quieren comprar el libro. ¿Me das 2 minutos? Claro, sí. Una cosa personal. Sí, que es el uno porque don Luis nos tiene que marchar. Lo sé que el Monseñor espera el tren. Yo tengo la costumbre, pur siendo hijo de un rabino, un judío practicante, cada año de ir a la mesa de Galo. ¿La mesa de? Hace 2 años, uno de mis hijas fue aquí en Madrid y decía a ella, debemos ir a asistir a la misa de Galo. Y al lado de mi casa a Madrid hay una iglesia, pero el cura me decía es a las 7 de la cena. Misa de Galo a las 7. Él me decía, disculpa señor, si fuese a medianoche estaré aquí solo. Entonces, Almudena, al catedral. Y mi hija fue conmovedor. Mi hija tenía algunas fotos y ha enviado a sus amigos. Recibí mensajes. ¿Ha cambiado católico?
diciendo, es importante para todos de celebrar el nacimiento del más importante judío en la historia del mundo. Muchas gracias en nombre de la Fundación Neos y de Ediciones Encuentro. Muchas gracias por su asistencia, gracias don Luis, gracias profesor Weiler, ha sido un placer. Hasta la próxima.